Bueno, seguimos con extremos libres, vamos con la segunda parte de extremos libres. Vamos a repasar un poco, nosotros empezamos matemática 2 con funciones de varias variables, o sea, empezamos a pensar los problemas económicos ya no solamente con una sola variable independiente, sino con más de una. Bien, ya la demanda no tiene que ver solamente con el precio, o sea, la cantidad demandada, sino con algunas otras variables también que van a estar modificándose y definiéndome, por ejemplo, la cantidad demandada de un bien. Llegamos entonces a decir, bueno, ¿qué pasa cuando en la economía, cuando en la teoría de la empresa o en la teoría del consumidor queremos maximizar nuestros beneficios, queremos minimizar nuestros costos, queremos maximizar nuestras utilidades? Bien, ¿qué pasa entonces cuando queremos optimizar nuestras situaciones económicas? Y entonces, como pensándolo siempre en la búsqueda de la mejor, ¿no? Y entonces empezamos a repasar o empezamos a pensar que cuando trabajábamos solamente con una variable, decíamos, dada una función objetiva, una función que yo quiero maximizar o minimizar, esto significa optimizar la función, yo tenía una condición necesaria que era la derivada primera igual a cero y una condición suficiente que era la derivada segunda distinta de cero. Si era menor a cero, decíamos máximo; si era mayor a cero, decíamos mínimo. En varias variables ya no hablamos de una derivada primera, hablamos de varias derivadas primeras, las derivadas parciales. Entonces lo que se conforma cuando hacemos todas las derivadas parciales primeras iguales a cero, se conforma un sistema de ecuaciones, no lineal, un sistema de ecuaciones, donde tenemos varias ecuaciones que las igualamos a cero. Los puntos, x1 hasta xn0, que me resuelven ese sistema de ecuaciones de las derivadas primeras igualadas a cero, se denominan puntos críticos o estacionarios. Son aquellos puntos que pueden ser máximos o mínimos de la función objetivo. Pero no me alcanzaba con esa condición necesaria. Vimos, por ejemplo, que se podía presentar un punto de inflexión, vimos un punto de silla, ¿sí? Justamente con la superficie que se denomina silla de montar, x cuadrado menos y cuadrado, y entonces nos preguntamos cuál será la condición suficiente para que estos puntos críticos, aquellos que me resuelven el sistema de ecuaciones de las derivadas primeras igualadas a cero, sí sean un máximo o un mínimo. Yo puedo asegurar que sea un máximo o un mínimo. Insistimos que en una sola variable independiente se trabajaba con la derivada segunda, pero acá tenemos n al cuadrado derivada segunda. Entonces con lo que trabajamos es con el diferencial segundo. Si el diferencial segundo de una función, que siempre recordemos, los diferenciales son totales, o sea, yo tengo, aunque tenga muchas variables, tengo un solo diferencial primero, un solo diferencial segundo. Si el diferencial segundo de la función se definía positivo, entonces decíamos que teníamos un mínimo; si el diferencial de segundo de la función se definía negativo, entonces decíamos que teníamos un máximo. ¿Y cómo podíamos hacer esto con una forma funcional? Porque da la casualidad de que los diferenciales segundos son formas cuadráticas, aquello que ya estudiamos nosotros, esas funciones donde cada término tiene grado 2, ¿sí? Tiene grado 2, o sea, los exponentes de las variables en cada término, ¿sí? Suman 2, ya sea porque tenemos la misma variable multiplicada por sí mismo o porque tenemos esa variable multiplicada por otra, ambos de grado 1. Entonces, las formas cuadráticas nosotros habíamos visto que a partir de sus matrices asociadas, sus matrices simétricas asociadas, podíamos hablar de que eran siempre definidas positivas, o sea, que tomaban siempre valores positivos, o siempre definidas negativas, que tomaban siempre valores negativos. Y que en algunos casos podían tomar valores positivos y negativos y denominábamos formas cuadráticas indefinidas. Los diferenciales segundos, que nos interesa saber si son definidos positivos o definidos negativos como condición suficiente para la existencia de un máximo o un mínimo, como formas cuadráticas tenemos que analizar su matriz simétrica asociada. Y en este caso, la matriz simétrica asociada es lo que se denomina la matriz hessiana. La matriz compuesta por las derivadas segundas de la función objetivo, de la primera función con la que iniciamos el problema, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un planteo, ¿no? Hallar los puntos extremos
de la siguiente función, la función de x1 y x2, x1 al cubo sobre 3 más x2 al cuadrado sobre 2, más x1 por x2 menos 3x1 más 3x2. La condición necesaria es que el sistema de las derivadas parciales primeras igualadas a 0, que la condición necesaria es se da en aquellos puntos en que el sistema de las derivadas primeras son iguales a 0. Sacamos la derivada primera de la función respecto de x1. Fíjense, vamos derivando respecto de x1. Bajamos el 3, 3 sobre 3 es 1 y me queda x1 al cuadrado. Acá lo ponemos. Acá no tenemos ningún x1, por lo tanto esto es 0. Más x1 por x2, esto me queda 1 por x2 más x2. Y acá tenemos menos 3x1 menos 3. Más 3x2, como no hay ningún x1, no pongo nada. Me queda entonces la derivada respecto de x1, x1 al cuadrado más x2 menos 3, que tiene que ser igual a 0. La derivada de la función respecto de x2 es, acá me queda nada, x2 al cuadrado sobre 2, bajo el 2, 2 sobre 2 es 1, entonces me queda x2, x1 por x2, bajo el 1 de x2, y me queda x1, y más 3x2 me queda 3. Esto igual a 0. Bueno, este es el sistema que yo tengo que, este de acá es el sistemita que yo tengo que solucionar. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Y puedo despejar x2 acá y poner el resultado acá arriba y ver para qué valores verifica, y luego a partir de encontrar x1, encontrar los valores correspondientes de x2, ¿cierto? Esa sería una posibilidad. Puedo igualarlas, como ambas son iguales a 0, igualarlas y ver qué relación hay entre ambas variables. Hay varias formas. En este caso, cuando se resuelve este sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas, encontramos dos puntos críticos. Dos puntos que pueden ser máximos o mínimos. El menos 2 menos 1 me verifica ambas ecuaciones, el 3 menos 6 me verifica ambas ecuaciones. Estos dos son puntos críticos o estacionarios, puntos que pueden cumplir con la condición suficiente para ser máximo o mínimo, pero que todavía no lo sabemos. Para la condición suficiente tengo que hacer punto por punto. ¿Cuál es la matriz hessiana? La matriz de las derivadas segundas. Bueno, si fíjense, acá tengo la derivada primera, ¿no? Con respecto a x1. Si yo vuelvo a derivar esto con respecto a x1, me queda bajo el 2, 2x1. Acá no tengo x1, acá no tengo x1, por lo tanto solamente 2x1. Si derivo esto de acá con respecto a x2, me queda, acá no tengo nada de x2, acá tengo x2, x2 derivada por sí mismo es 1, y acá no tengo una constante que es 0. Así que me queda la derivada respecto de x1 dos veces, 2x1. Respecto de x1 y después de x2, 1. Respecto de x2 y después de x1, obviamente es 1 porque estas son cruzadas y son iguales por teorema de Schwarz. Pero lo pueden ver acá abajo. Esta es la derivada de la función respecto de x2. Si yo lo derivo respecto de x1, acá no tengo x1, me queda 0, acá tengo x1, me queda 1, y acá me queda una constante derivada que es 0. Entonces acá me queda solamente el 1 que va acá. Y en este último lugar tengo que derivar respecto de x2 dos veces. Entonces la que es derivada respecto de x2, la vuelvo a derivar respecto de x2, acá me queda un 1, acá no tengo x2, por lo tanto 0, y acá 0. Un 1. Tomo el primer punto crítico, menos 2, menos 1, y reemplazo en ese punto crítico los valores. Bueno, fíjense que en el lugar 1, 2, 2, 1, 2, 2, no tengo nada que reemplazar, pero en el lugar 1, 1 sí tengo que reemplazar. En vez de poner 2, voy a poner 2 por menos 2, ¿sí? Que es el valor de x1, me queda menos 4. Menos 4, 1, 1. Acuérdense, en formas cuadráticas podríamos trabajar con menores complementarios, menos 4 y menos 5, esto quiere decir que no existe extremo, y también se puede trabajar con valores característicos. Acá me queda raíz de 29 menos 3 sobre 2 y raíz de menos 29 menos 3 sobre 2. Uno positivo, si sacan esto con la calculadora, si no, piénsenlo mentalmente, es muy fácil de ver, les da uno positivo y uno negativo. Como los valores característicos son uno positivo y uno negativo, es indefinido el diferencial segundo, ¿sí? Y como es indefinido, no hay extremo en el punto. En el segundo punto, en 3 menos 6, hago lo mismo, tomo la matriz hessiana, el lugar 1, 1, 1, estos tres en el 1, 1, en el 2, 1, en el 2, 2, no me cambia nada, pero en el 1, 1, como tengo 2 por x1, acá x1 vale 3, 2 por 6 me queda un 6. Lo puedo hacer por menores principales, que me da que hay un mínimo local,
Lo puedo hacer por valores característicos, en este caso me dan ambos valores característicos positivos. El diferencial segundo de la función entonces es definido positivo, y si es definida positiva hay un mínimo en el punto 3 menos 6. Obviamente ustedes toman el valor 3 menos 6, lo reemplazan acá y encuentran el valor mínimo funcional que encontramos. Acá hay otro ejemplo, que con valores característicos menos 2 y menos 6 verifican un máximo en el 0, 0, 0. En el B, fíjense que tenemos esta función, que evidentemente cuando vale 0 la función, encuentra su valor máximo local, que también es un máximo absoluto en este caso. Bien. Bueno, acá hay un par de ejercicios como para seguir y aplicación a modelos económicos de extremos libres, que les recomiendo leerlo, pensarlo un poco. Bueno, hasta acá llegamos por ahora. Tengamos presente esto, o sea, tiene mucha similitud la metodología de valores característicos con lo que ya vimos en una sola variable independiente. Primera derivada igual a 0, acá es el sistema de derivadas primeras igual a 0. Segunda derivada distinto de 0, si es mínimo máximo, si es máximo mínimo. Acá es diferencial segundo de la función menor con signo definido signo negativo, diferencial segundo de la función con definida positiva. Entonces, si es definida negativa decimos máximo, si es definida positiva decimos mínimo. Bien, si no, analicemos directamente los valores característicos. Con todos los valores característicos positivos decimos mínimo, con todos los valores característicos negativos decimos máximo. Bien. Bueno, vamos a seguir con este tema cuando entremos ya en extremos condicionados. Vamos a seguir pensando en optimizar funciones. Hasta acá entonces esta primera parte.